¿Cómo están, hermanos? Bendiciones a todos ustedes. Gracias a Dios por reunirnos, a darle el culto, a darle la gloria y la alabanza a nuestro Señor. Ok, muy bien, hermanos. Entonces vamos a comenzar. El título de hoy se llama Los jóvenes que guardan el octavo mandamiento, ¿no? Y sabemos que el octavo mandamiento habla acerca de no robar, no hurtar. Nuevamente tenemos dos citas bíblicas para apoyarnos y entender más acerca de este mandamiento. Vamos a dar lectura, dice Deuteronomio 5:19, no hurtarás. Y también en Efesios 4:28 nos dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Vamos a continuar ahora. Y como una introducción vamos a hablar un poco acerca del octavo mandamiento, ¿no? Acerca del hurto, ¿no? El hurto, la palabra hurtar, ¿no? En Éxodo, cuando Dios le da los mandamientos, es la palabra gadab, ¿no? La palabra gadab en hebreo, que significa llevarse lo ajeno de manera secreta, ¿no? También significa robar en sí, tanto figurada como literalmente, ¿no? Robar, todo acto de sustraer lo que no nos pertenece, ¿no? Robarlo, ¿no? Arrebatar, ¿no? Lo que es la propiedad privada de otra persona, ¿no? Y vamos a ver un poquito acerca de esto. ¿Por qué razón Dios le da este mandamiento al pueblo de Israel? Nosotros tenemos que saber que Dios ha dado todas las cosas al hombre y a la humanidad, toda su descendencia. Y Dios le dio su palabra a su pueblo porque conoce el corazón del hombre. El corazón del hombre va siempre, como está por el pecado, siempre va a tratar de contradecir lo que dice la palabra, ¿no? Siempre va a actuar mal. Entonces, incluso en el pueblo de Israel, ellos pues se robaban los unos a otros, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasaba? Ellos no entendían que todo lo que tenían era porque Dios se les había entregado. Entonces, todo, la tierra de Canaán en la cual ellos habitaban, ¿no? Prácticamente, como estamos de Deuteronomio, ya es el pueblo casi entrando a Canaán. Entonces, para su vida en Canaán, ellos deberían entender, esa tierra no lo consiguieron ellos, esa tierra era de Dios y Dios se les entregaba para que lo administren bien. Entonces, el hecho de robarle a alguien significa robarle lo que es de Dios, lo que Dios le ha dado por su gracia, ¿no? Si uno lee el Salmo 50, de Dios pues es la plenitud, de Dios son los animales del bosque, del campo, ¿no? Cuando los israelitas se acercaban a Dios a traerle ofrendas, a darle algo de ellos, Dios les decía, ¿por qué me traes esto? ¿Esto es mío? ¿Piensas que es tuyo? ¿No? Yo no te llamo por esto, sino porque hay pecado en tu vida, ¿no? Y eso tienes que solucionarlo, tu estado espiritual. Entonces, Dios dice, ¿no? Toda bestia del campo es mía, todo criatura del bosque, yo lo conozco, es mío. O sea, todo lo que tú tienes, todo lo que tu prójimo tiene, es porque yo en mi gracia le he provisto, ¿no? Entonces debemos de saber esto, que el hurto es prácticamente pecar contra Dios, primeramente, ¿no? Y segundo, también dañar al prójimo. Y como hablábamos acerca de que el hombre peca, ¿no? El hombre tiene una gran responsabilidad. Hay que entender esto. Nosotros, varón, mujer, ¿no? Sea en el trabajo en que estemos, somos administradores. Tenemos a nuestro cargo muchas cosas. Y Dios puso a Adán y Eva como administradores, ¿no? Con los primeros hombres para que administraran la creación, ¿no? Y Dios les pediría cuentas a ellos también de lo que hicieron. Y en lo que hagamos ahora nosotros,
¿no? Cómo administremos, por ejemplo, un dinero, cómo administremos, por ejemplo, los bienes de la casa, cómo se administra, por ejemplo, los alimentos, todo lo que tengamos, ¿no? A los empleados, ¿no? En el trabajo, cómo administremos pues los bienes en un colegio, por ejemplo, en todos los aspectos. Somos administradores, como unos administradores menores. Dios nos ha dado pues una autoridad, ¿no? Y la humanidad, ¿no? El hombre rige sobre la tierra como un administrador. Dios ¿no? En su gracia nos ha puesto en ese lugar que no merecemos, ¿no? Por su propia voluntad y vamos a rendirle cuentas, ¿no? La gente piensa que puede vivir como quiere, pero no, al final va a haber una rendición de cuentas de todo lo que has hecho, lo que has administrado bien, lo que has administrado mal, ¿no? Y debemos de prestar mucha importancia, sobre todo ahora que somos salvos. Antes lo hacíamos porque no conocíamos la palabra, el mandamiento, vivíamos perdidos, o robando a diestra y siniestra sin vergüenza. Pero ahora hay temor en nuestro corazón y sabemos que vamos a tener que darle cuenta a alguien, así como un mayordomo, un administrador le da cuentas al jefe que viene, ¿no? Y presenta todo el plan contable, presenta todo el plan en qué se ha invertido, todo eso es igual. De ese día no se va a escapar nadie, hermanos, ¿ya? Por eso y el hurto viene tras esto, tras entender, tras pensar que con las cosas materiales yo puedo prosperar, ¿no? Que cuando acumulo y amontono mis riquezas, ahí yo valgo o ahí yo soy próspero. Pero eso es una mentira, ¿no? La verdadera prosperidad no está puesto en las cosas de esta vida. Y la prosperidad no viene por mis esfuerzos físicos, ¿no? De cierto modo es una parte. Sin embargo, Dios nos dice que no te engañes. Hay una verdadera riqueza. Tú eres un ser espiritual. La verdad, ese es algo añadido. Lo físico que tú tienes es algo añadido. Por eso las cosas de esta vida, tú te mueres, todo esto queda y todo lo que conseguiste o quizá en algún momento robaste o conseguiste fácilmente o ilícitamente, eso va a quedar para el polvo. Por eso no nos engañemos, ¿no? De esta vida venimos sin nada y sin nada nos vamos, ¿no? Nuestro espíritu va con Dios. Entonces, y Dios nos garantiza una verdadera riqueza en los cielos. Por eso les dijo, no amontonen riqueza en este mundo donde todo eso se va a descomponer, se va a podrir, se va a echar a perder, se va a volver al polvo. Eso no es lo verdadero. Eso es necesario, sí, pero no es lo esencial. Por eso el hombre necesita ser redimido, ser restaurado en Cristo Jesús. Y eso solo lo hizo Él, solo lo hizo Cristo, no depende de nosotros, no hay mérito alguno en nosotros. Creímos nosotros, pero por la gracia, si no, nunca, nunca nos hubiéramos acercado al Señor. Entonces, hemos cometido un montón de fechorías. Sin embargo, Dios desea que un cristiano pues ya no vuelva a la vida de antes. A veces el cristiano incluso sigue pasando dificultades, situaciones, ¿no? No quiere decir que un cristiano, por ejemplo, que es pobre o está pasando hambre quizá, ¿no? Dificultades económicas, dice, uy, pero ya yo vengo a Cristo y ya voy a tener más comida. No se trata de eso, se trata de que Dios ahora te va a respaldar, te va a ayudar, ¿no? Va a prosperar en tu trabajo. Antes, ¿cuál era mi trabajo? Era el robo, ¿no? Vivía siguiendo los deseos de mi corazón pecador. Entonces ahora ya no. ¿No? Dios desea que tú ahora un cristiano no solamente predique el evangelio, sino que trabaje con un corazón agradecido, con un corazón que no menosprecia a Dios. Eso lo dijo Pablo. Hasta Pablo mismo trabajó y hacía evangelismo también, ¿no? Y estemos conformes con lo que Dios nos da, contentos y agradecidos, ¿no? No sentirnos mal diciendo, ay, no, lo que tengo no es suficiente, ¿no? Puede que quizás sea poco, pero estar agradecido siempre. El que roba muchas veces no está conforme, dice, lo que tengo, pues
no me hace feliz, entonces yo quiero más, ¿no? Y ya no viene de un corazón que necesita, sino de un corazón que codicia, y a eso es pecado. Con esta introducción vamos a ver ahora cómo podemos evitar caer en el hurto constantemente, arrepentirnos y poder pues sanar nuestra relación con Dios. Como primero que tenemos que hacer es entender, ¿no?, que somos administradores de la creación de Dios, somos los mayordomos de Dios prácticamente. Y hay que entender que tenemos una gran responsabilidad en las cosas que administramos, en las cosas que decidimos dar o las que recibimos también de nuestros padres, de los amigos, de la familia. Entonces, hay responsabilidad, ¿no? Yo quiero que leamos juntos Levíticos 25, versículo 23. Levíticos 25, 23 dice: la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Miren lo que el Señor le dice a su pueblo, ¿ah? La tierra en la que ustedes dan, la tierra es de ustedes, a los israelitas primeramente. Les dice, esta Canaán yo se los di, pero la tierra es mía en realidad. Ustedes están como peregrinos, como gente extranjera en mi tierra. Yo les he dado eso por mi gracia. Entonces, dentro de la ley civil, porque ellos tenían sus leyes civiles, recordemos esto, y para Israel ellos tenían una ley, la ley que hemos leído acá, que era no quedarse con una propiedad ajena para siempre. Muchas veces por necesidad se arrendaba la propiedad, la casa se alquilaba, ¿no? Pero uno no se debía de quedar con esa propiedad, ¿no? Incluso si se vendía, no se debía de quedarse para siempre, ¿no? Bueno, ahora nosotros, por ejemplo, hacemos eso, ¿no? Normal. Pero Dios con esto quería enseñar al pueblo que lo que ellos tenían, la tierra, la casa, todo, era de Dios. Entonces no debían de hacer eso, les dice, ¿no? Y también les dice, ¿por qué? Porque ustedes son forasteros, pues, y extranjeros en mi tierra, les dice, ¿no? Pero ¿cómo es eso, Dios? Si somos tu pueblo, tú nos has escogido, tú nos has traído hasta acá, ¿por qué nos dices eso, Dios? ¿No? ¿Por qué? Porque lo que Dios quería era lo que Abraham entendió y quería que su pueblo lo entendiera, que hay una tierra verdadera, es decir, una tierra eterna, duradera, ¿no? En este mundo no nos aferremos a lo material. Israel iba a ser una de bendición en Canaán, sí, pero no se iban a quedar encerrados en Canaán, ellos tendrían que salir, dar el evangelio, dar testimonio de Cristo. Dios les daba ese lugar provisional, pero era para la evangelización, pero no entendieron, se aferraron a lo material y abandonaron a Dios. Es por eso que hasta vino el exilio, vino el cautiverio y pues se quedaron sin casa. Imagínense, sin territorio. Hebreos 11:13 nos dice que anhelemos siempre eso, buscar la herencia eterna que Dios nos ha dado. Dios te ha dado por mientras lo que tú tienes, pero lo verdadero está en los cielos, lo duradero. Entonces no te aferres a las cosas de esta tierra. Tú estás aquí para cumplir el plan de Dios y cuando ese plan se cumple en tu vida, tú te vas con el Señor. Muy bien, vamos a continuar. Pero ¿qué pasa? ¿Somos administradores con falencias? Sí lo somos. Por nuestra naturaleza de pecado, hermanos, somos malos administradores. Dios nos encarga hacer algo y lo hacemos mal. Hay veces lo hacemos defectuoso todavía o lo hacemos pues de mala gana, ¿no? Y no solo para con los israelitas fue esto, sino también en nuestras vidas. Muchas veces somos malos y le robamos al Señor, dañamos la propiedad ajena, ¿no? Hay veces incluso sin querer dañamos la propiedad ajena, ¿no? Entonces, y hay que entender esto, miren, los israelitas tenían dentro de su ley, ¿no? ¿Qué pasaba si una persona robaba a otra? ¿No? Le robaba su ganado, le robaba ¿no?, sus propiedades, sus objetos de valor, ¿no? ¿Qué pasaba? Entonces, la ley exigía
que este ladrón debía de pagar, de restituir el daño, tenía que dar el doble de lo que él había robado. Si había robado algo de calidad y esto había sido dañado, él tenía que dar lo mismo, pero mejor incluso, o sea, lo mejor, ¿no? Supongamos que se roba una vaca, le tenía que reponer una, pues, y esa vaca, pues, digamos que estaba flaquita, ¿no? Y por el robo tenía que restituirle una vaca, pues, gorda, así, ¿no? Bien nutrida, o sea, lo mejor, ¿no? Entonces tenía que hacer una buena restitución por el daño que había hecho, ¿no? Si no se identificaba quién había robado, pues ahí nomás quedaba, ¿no? Y Dios era el que se encargaba siempre de decidir, porque muchas veces el ladrón se quería hacer pasar por inocente y decía, no, yo no he robado, me han robado a mí y todo esto, no, no, él es el ladrón, y se acusaban. Entonces Dios mismo, y delante de Dios, a la luz del Señor, Dios mismo daba testimonio de quién era el ladrón, ¿no? Y ese ladrón tenía que pagarlo, las consecuencias. ¿Cuáles eran esas consecuencias? La consecuencia del robo, incluso cuando el ladrón no podía pagarlo, supongamos que era un ladrón misio, ya no tenía nada. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Cómo pagaba eso? Él tenía que ir como esclavo. Para pagar su deuda tenía que volverse esclavo y servir como esclavo. Era así, ¿no? Y ya después, pues en el año de jubileo, ¿no? Ser libre. Pero nos damos cuenta aquí, miren, una vida en el robo, una vida en pecado, es una vida de esclavitud, no solo física, sino es una vida de esclavitud espiritual. Nosotros tenemos que entender que el robo es obra de Satanás, es obra del diablo. No tenemos que decir, oye, es robo por muy bueno que sea, no, es la obra del diablo el robo. Juan 10:10 dice que él vino a robar, a matar y a destruir, ¿no? Y principalmente eso es lo que hizo Satanás en nuestras vidas, ¿no? Eso es desde el principio. Y Satanás va a continuar haciendo esto, ¿no? Hasta el día en que sea lanzado al infierno, pero es obra del diablo. Entonces nosotros no tenemos que vivir así, no tenemos que pensar también ni acumular deseos en nuestro corazón acerca de apropiarnos de lo ajeno, ¿no? Hay que entender esto. Y también entenderlo, que a pesar, ¿no? Imagínense, ¿no? Nosotros más que incluso devolver algo o pagar, ¿no? Algo físico, algo material por el daño que hemos hecho, teníamos una gran deuda espiritual, hermanos, porque el pecado no podía ser resarcido con nuestras obras, ni con todas nuestras pertenencias, ni con todo mi sufrimiento podía pagarse esa gran ofensa delante de Dios. El pecado no lo quitas con nada. Salmo 49, versículo del 6 al 8, también quiero leerlo con ustedes, hermanos, ¿no? Este salmo es bien bonito, ¿no? Nos explica también esta situación. Salmo 49 del 6 al 8 dice, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas, o sea, de las muchas riquezas que tienen, ya se jactan. Dice 7, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. Imagínense, ¿qué puede pagar la deuda de una vida? No puedes. Delante de Dios no hay manera en que tú puedas resarcir ese gran error, esa gran ofensa. Pero sin embargo, Dios fue grande y misericordioso con nosotros. Él tomó esta deuda impagable y la tuvo que pagar. Cristo vino a este mundo enviado por Dios. Él tomó en su cuenta esta deuda. Él tomó y pagó una deuda en la cruz del Calvario que no era suya, era nuestra. Entonces, démonos cuenta de eso. Por su sacrificio, Él fue la propiciación por nuestros pecados, no solo por nuestros pecados, sino también por los pecados del mundo, por todos aquellos en el mundo que le creen y le reciben, ¿no? En primera de Pedro 1, 18, 19, nosotros no hemos sido redimidos, no hemos sido comprados, no hemos sido salvados de la esclavitud, del robo, del pecado,
¿no? De la muerte, no hemos sido redimidos por nuestras obras, ni por el valor del oro o de la plata, o por alguna joya preciosa de valor, sino por la sangre preciosa de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Es el sacrificio más grande que hizo Cristo en la cruz. Eso, eso pagó nuestra deuda, hermanos. ¿No? Nosotros que debíamos de administrar bien, ¿no? Y que fallamos al Señor. Gracias a Cristo ahora no somos deudores más. Ya no debemos, ni debemos al mundo ni al pecado para vivir nuevamente así sufriendo y atrapados por las cosas del pecado. Ya no más. Nuestra deuda está pagada, consumado es. Hay que entenderlo ahora sí correctamente. Y un ejemplo de esto, hermanos, fue, por ejemplo, en Lucas, vemos acerca de Zaqueo. Zaqueo era un recaudador, un jefe, ¿no? En aquella época, pues, habían recaudadores de impuestos en varias ciudades y él era el jefe de los recaudadores de impuestos, ¿no? En la ciudad de Jericó. Entonces Jesús estaba yendo por Jericó. Imagínense, pues Jericó era una ciudad que se comerciaba mucho, ¿no? Una ciudad comercial. Había un montón de dinero, mucho comercio. Entonces la persona que sea recaudadora ahí, pues va a tener mucho dinero. Sin embargo, a los recaudadores de impuestos se les odiaba. Uy, los israelitas los odiaban pues demasiado. Entonces, hasta el punto, pues, de marginarlos, ¿no? Entonces, sin embargo, Zaqueo era un jefe de los recaudadores de impuestos. Y él, pues, él escucha de Jesús, y él, pues, va hacia él, ¿no? Y quiere verlo, ¿no? Pero como es chiquito de estatura, imagínense, él se sube a un árbol de sicómoro para poder verlo. ¿No? ¿Dónde está Jesús? Al menos me subo y para que me vea, ¿no? ¿Cómo era el corazón de Zaqueo? ¿Cómo habrá sido su corazón en aquel momento, ¿no? De acercarse al Señor sabiendo quién era él, que era un ratero, porque él era consciente, ¿no? Recaudador de impuestos y también sacaba para él lo suyo, ¿no? Cobraba de más, ¿no? Esa era la fama de los recaudadores de impuestos. Sin embargo, Jesús fue ante él y le dijo, pues, no, Zaqueo, baja de ahí, ¿no? Si no bajas, no puedo ir a tu casa porque tú tienes que abrir, pues, tú tienes que invitarme a tu casa. Yo he venido por ti. Entonces, justo Jesús vino a Jericó por Zaqueo y se va con Zaqueo, ¿no? Y es ahí donde Zaqueo dice algo muy bonito, ¿no? Se sienta con Jesús y la gente comienza a criticarlo a Zaqueo. Comienza a decirle, Jesús está entrando y se está sentando con un impío, con un pecador, ¿no? ¿No? Y eso es lo que la gente comenzaba a murmurar, ¿no? Pero Zaqueo pues no escuchó eso, ¿no? Y sin que Jesús le dijera nada, miren, ustedes se acordarán quizá de cuando un joven rico le vino y le dijo, Señor, ¿no? He cumplido todos los mandamientos, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Y Jesús le dijo al joven rico, ve y vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. El joven rico se fue porque era rico y no le gustaba, ¿sí? ¿No es cierto? Entonces, sin embargo, Jesús a Zaqueo no le dijo nada de eso. Jesús sabía también que era su condición de Zaqueo. Sin embargo, Zaqueo, ahí Dios abrió su corazón y lo convenció de arrepentimiento de su pecado mismo. Y Zaqueo mismo se levantó y él mismo confesó delante de todos, ¿no? Yo voy a dar de lo que yo tengo a los pobres. Yo voy a darles a los pobres y aquella persona que yo le he robado, que yo como recaudador quizá me he aprovechado, no le he quitado, ¿no? Y justamente yo se lo voy a devolver, pero no se lo voy a devolver así nada más, sino por cuadruplicado, ¿no? Porque yo sé que tiene que ser restituida la gran ofensa, tiene que ser conforme a la palabra de Dios. Y él lo hizo todo esto sin que Jesús le dijera, oye, mira, tú tienes que, recuerda la palabra, recuerda Éxodo 22, mira lo que Dios dice. No le dijo nada. Miren, tan solo estar con él, estar ante Cristo mismo, ¿no? Entonces, él lo hizo todo, él confesó sus pecados, él dijo esto, que lo devolvía, resarcía sus errores. Y el Señor dijo mismo, ¿no?
la salvación ha llegado a esta casa, por cuanto él también es un hijo de Abraham. Es decir, es un hijo de la fe, es un hijo de fe, es un hijo de fe porque se manifiesta su fe, porque uno solamente no dice que cree, no dice, uy, me arrepiento. Uno se arrepiente y hace las obras de arrepentimiento. Miren, él lo restituyó. Él hubiera dicho, Señor, me arrepiento y hasta ahí lo dejo. Nada más, Señor, gracias por venir a mi casa. Sin embargo, él hizo todito lo que conllevaba un arrepentimiento verdadero. Imagínense, ¿no? El Señor Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido. Este es un gran ejemplo para nosotros. Y aún más siendo Zaqueo, porque quizá uno que no tiene mucho, pero aquel que tiene, en verdad, y hacer esto, lo que hizo él, pues es una gran muestra, ¿no? De que la salvación había llegado, ¿no? En ese momento a su corazón. Muy bien. Ahora que entendemos, hermanos, que somos administradores de Dios y que gracias a Cristo hemos sido restaurados, ¿no? Y ahora Él no solo nos ha dejado esto, ¿no? No solo administramos las cosas materiales que tenemos, sino ahora nos ha dado la administración de su evangelio. Cuida mi evangelio, dalo, transmite el evangelio, imagínense, ¿no? Ahora, con mayor cuidado todavía, sobre todo los líderes, ¿no? Los maestros los ancianos de la iglesia, ¿no? Pero por igual, todo cristiano. Muy bien, hermanos. Vamos ahora a lo segundo, ¿no? Este es el punto 2 y que es, vamos a ver ahora el medio que Dios nos ha provisto. Es decir, muchos quizá roban por las condiciones en las cuales se encuentran, ¿no? Uy, no tuve otra opción, he necesitado robar, no tenía otra salida, no estaba en una crisis de muerte, he tenido que robar, no importa. Pero Dios ha dado un medio que muchas veces uno ignora y es el trabajo. Y uno hay veces excusa, no, es que no hay, dicen. Yo sé que es difícil. Sin embargo, es el medio por el cual Dios ha provisto también para depender de Dios. También para depender de Dios, porque recordemos que Dios no nos ha dejado ahí nomás. Dios obra y Dios obra en tu vida también a través del trabajo que tú estás ejerciendo. Primera de Crónicas 29:14 dice, porque ¿quién soy yo? ¿Quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Amén. Esta fue la confesión de David cuando reunió todo el pueblo y dio las ofrendas al templo, ¿no? Él se presentó y dijo estas tres cositas. ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo? Es decir, yo puedo ser el rey de Israel, ¿no? Eso lo dijo David, ¿no? ¿Quién soy yo? Sabiendo que era el rey de Israel, pero supo que nada de eso era de él. Él era un rey administrador, un visir, porque el verdadero rey, el que reinaba, era Dios. Dios era su rey, ¿no? Ahí David era como una especie de José, ¿no? De José ante Faraón, igualito. David administraba y era rey de su pueblo porque Dios lo había puesto ahí, ¿no? ¿Quién es mi pueblo? Todo lo que tiene el pueblo para ofrecerte algo como si fuera nuestro, porque no es nuestro, para que pudiésemos ofrecerte a ti voluntariamente cosas semejantes. No merecemos este gran privilegio. Sin embargo, Dios nos ha dado esa bendición de poder ofrecerle y glorificarle al menos de lo que ganamos. Y Él reconoce delante de todos, pues todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano, te damos. Ahí viene el trabajo, ¿no es cierto? Los frutos de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo honesto, ¿no? Ahora, hay dos medios que nosotros conocemos, ¿no? En la cual pensamos que Dios nos provee, ¿no? Y la gente del mundo te dice, hay un medio incorrecto que Dios también obra, ¿no? El método del mundo y el medio correcto en el cual Dios pues también obra en nuestras vidas es dado por Dios. Ahora, entendamos esto. ¿Hay un medio por el cual Dios ha provisto? Sí, el medio correcto.
pero el incorrecto es el medio, el canal por el cual el mundo te dice, a través de esto tú vas a prosperar, a través de esto tú vas a trabajar bien y vas a ser alguien, pero en realidad eso es robar, no es otra cosa, eso no es trabajo, es robo. ¿Cuáles son los medios incorrectos? El azar, por ejemplo. Todo eso está bajo el sistema del mundo, ¿ah? Y si ustedes piensan que es el azar, eso es mentira. Claro, el mundo puede jugar en el azar todo eso, pero hasta los casinos, las apuestas, todo eso está tan controlado muchas veces, ¿no? Que es para que el centro de juegos gane y no gaste más de lo que deba de gastar. Entonces, todo eso está matemáticamente también estructurado para que tú vengas y gastes más de lo que ganes. O sea, te vayas con un poco de ganancia, sí, pero gastes más en ese lugar. Entonces, el mundo es así y todo eso es un sistema. Por ejemplo, los tratos ilegales, los sobornos, todas esas cosas que llevan al robo en sí. La gente dice, trabaja acá, vas a hacer bien, pero en realidad es un robo. Si uno recurre a esto con el deseo en su corazón de decir no, menospreciando el trabajo de Dios, ¿no? Y buscando esto, pues ya está pecando en robo. ¿Por qué? Porque eso pues instiga el corazón del hombre a caer pues en pecado, en las codicias, eh, ¿no? En el juego, en la adicción al juego también. Entonces eso se vuelve un problema espiritual también. Entendamos esto. La persona que va y se sumerge en esto solamente va guiada no para un trabajo, sino para sus intereses personales, para su ego, para su yo, para lo que quiere. Y como es dinero fácil, y como es un trabajo fácil que no requiere mucho esfuerzo, pues incentiva la ociosidad. Dinero fácil, lo que sea más fácil. Te lleva a ser conformista, ¿no? Te dice, no, no necesito nada más, es solo esto, ¿no? Y no tratas de mejorar, ¿no? Y lo que Dios hace, por ejemplo, con sus hijos es lo opuesto. Dios mejora, pule, perfecciona, prepara a sus hijos. En cambio, Satanás quiere que te quedes así. Quiere que te quieres, no crezcas espiritualmente. Quieres que te quedas así, enanito espiritual. También te genera un descontento porque aquel que no se dignifica con un trabajo correcto, siempre va a pensar que necesita ganar más, algo más. Siempre va a estar descontento con lo que gana, así gane más de lo que una persona promedio gana. Ya va viendo un problema espiritual. No está el evangelio, está reinando su yo, está reinando lo material. Y pues va a vivir la vida de un incrédulo, porque va a decir, todo esto es fruto de mi esfuerzo, todo esto es lo que yo he hecho, mi yo. Nadie más lo ha hecho por mí, la iglesia no lo ha hecho por mí. Yo lo he conseguido con mi mérito. Una vida incrédula, confesión incrédula. Sabemos que, y al final, pues, imagínense, no va a compartir con nadie, va a ser tan egoísta que ni a su propia familia va a considerar. Uno hay veces hasta en el testamento dice, ¿qué me dejó? ¿Qué va a hacer con esto? Entonces, y no te deja nada. Una vida egoísta. Una vida que solamente vivió solo centrado en lo material. Veamos esto, Proverbios 10.2. Las riquezas malavidas no tienen ningún valor duradero. O sea, que viene dinero, que viene respaldo físico, sí. Sin embargo, no es algo seguro. No tiene un valor duradero. Pero el vivir debidamente puede salvar tu vida, ¿no? Creo que esta es la versión NTV. Entonces, entendamos esto, hermanos. Es mejor vivir con un trabajo modesto que buscar pues el mejor fácil trabajo del mundo y querer caer en el engaño de las riquezas. ¿Por qué? Porque a diferencia del trabajo honrado normal que te garantiza una vida de fe correcta, el otro solamente te hace que tú te desvíes de la fe y hasta apostates de la fe, ¿no? Abandones la fe. Entonces, tengamos cuidado en eso. Eso es lo que el mundo ofrece. Pero ahora veamos el medio correcto, ¿no? Que Dios ha provisto, que es el trabajo, obviamente, el trabajo honesto, que a diferencia del otro, cuando tú trabajas, Dios va obrando en tu vida y te va formando como una persona íntegra, como una persona
¿no? Que va a crecer, ¿no? Y que va a ser ejemplo de los demás y va a tener un campo incluso para evangelizar, puede ser también. Te está formando no como una persona ociosa, sino como una persona diligente, como una persona trabajadora. Si trabajas no solamente en la iglesia y lo demuestras también en tu trabajo, pues eso va a ser de gran testimonio. José así se lo ganó a Potifar. Vas a ser habilidoso, no solo conformista. Dios va a pulir tus habilidades. Vas a aprender más, vas a mejorar más. Vas a ser no alguien pues descontento, sino alguien agradecido con lo que ha tenido, con lo que Dios le ha provisto en ese momento. Y que no se ha molestado por lo que Dios le ha provisto, sino que ha aprendido, así como Pablo, he sabido contentarme en lo poco o en lo mucho que Dios me ha dado. ¿Por qué Pablo dijo eso? Porque obviamente pasó momentos de escasez, pero también pasó momentos en donde Dios lo prosperó, lo cuidó, le daba todo. Entonces igualito, va a llegar un momento que a través de tu trabajo Dios te va a hacer prosperar a medida que nosotros entendemos su plan. Entendemos la razón del trabajo en esta vida, es para glorificar a Dios, es para llevar su mensaje a todos los demás trabajadores, a todos los demás lugares donde no se ha predicado a Cristo. Dios te va a hacer prosperar así como lo hizo con José igualito. Entonces, y vas a ser una persona dadivosa, porque con todo lo que tienes sabrás que no es tuyo, sino que es porque Dios te lo ha provisto a ti, a tu familia, incluso para la iglesia. Entonces tú vas a dar, vas a compartir con los demás, no va a haber necesidad en donde tú estás. Como ocurrió en Hechos 2, pues, ¿no? Cada uno dio, ¿no? ¿No? Conforme la necesidad de cada uno, ¿no? Ya no había esos problemas. Veamos esto. Por eso nos dice la palabra en Efesios 4:28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Amén. Entonces aquí vemos cómo es que Dios nos insta a esto, a formar nuestras habilidades, a ser diligente, a hacer con nuestras manos lo que es bueno. ¿Para qué? Para suplir esa necesidad, no solo física, sino la necesidad espiritual, porque hay gente también que tiene, pero está atrapada en el robo. Entonces hay una necesidad espiritual que tiene que ser ahí llenada, y eso solo lo sacia Cristo. Como conclusión, hermanos, en este octavo mandamiento debemos de saber que Dios cuida la propiedad privada, nos manda a cuidarla, a respetarla, ¿ya? ¿Por qué? Porque es de Él, son todas las cosas. El hurto es la obra del diablo. Eso daña, nos contamina espiritualmente. Y si nosotros sabemos cómo estamos, en algún momento quizás no solo hemos robado físicamente, hemos robado quizás de pequeños de la cartera de mamá, le hemos mentido al papá pidiéndole algo para gastarlo en algo y hemos gastado en otro, ya hemos robado, ¿no? Lo que era para una cosa lo hemos usado para otra. Hemos robado el mérito, por ejemplo, de los trabajos, las tareas del compañero, le hemos robado sus ideas, hemos robado muchas cosas en muchos ámbitos, hermano. Y esa ha sido la manifestación de la obra del diablo en nuestras vidas, porque hemos buscado solo el beneficio propio, el orgullo. Por eso tenemos que venir humildes al Señor, a Cristo, reconocer su obra, que su obra en la cruz del Calvario nos hace libres de todo hurto, suple nuestra deuda delante de Dios. Si nosotros nos arrepentimos y pedimos perdón, vamos a poder caminar correctamente en una vida nueva. Honremos a Dios, hermanos, siempre. Y a través de nuestro trabajo es también lo que hacemos. Por eso, aunque estemos en escasez, en abundancia, el Señor a través de esto nos va a enseñar a depender de Él, a estar contentos con lo que Él nos da. Y también Dios a través del trabajo va a glorificar su nombre, nos va a hacer ver su gloria, cómo Él obra en nuestras vidas y siempre está pendiente de nosotros. Muy bien, hermanos, vamos a orar. Amado Señor, te damos las gracias por todas tus bendiciones. Gracias, Padre Celestial, por este mandamiento. Te pedimos que seas tú quien nos haga caminar, Señor, correctamente en la vida de fe. Te pedimos, Señor, que si hemos pecado, Señor, en esto también hemos robado, hemos quitado tu mérito, nos hemos aprovechado de los demás, hemos dañado propiedad privada, perdónanos, Señor, límpianos.
Señor, conforme a lo que hiciste en la cruz del Calvario. Sánanos, Señor Dios eterno, restaura nuestras relaciones personales con nuestros amigos, Señor, en la iglesia. Te damos gracias porque solo tú renuevas nuestra mente, nuestro corazón y nos ayudas a que a través de nuestro trabajo, Señor, podamos dar buen testimonio de tu nombre y también, Señor, ser personas que dependen de ti. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.